Le bajamos un poquito. Ahí. Listo, manito. De la guitarra para captar un emo. Listo. ¿Está grande, cierto? Ya. Espera. Me avisa. Ya. Ya. Empezó. encontraba cuando Cristo vino a mí, rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Oh, bondad tan infinita, Jesús nació en un pesebre. Señor del cielo, qué grandeza, al pecador vino a salvar. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Buenos días, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a el mensaje de la palabra, a escuchar el mensaje de la palabra. Y me dicen que yo no sé, que yo siempre predico de una forma como si estuviera bravo. Yo me pongo bravo, pero cuando yo cometo pecado, me pongo bravo conmigo mismo. Porque a ver, después de haber conocido al Señor, no es posible de que una persona, habiendo conocido al Señor, pues de vez en cuando, bueno, no digamos de vez en cuando, porque ese sería alcahuetear, ¿verdad? Pero sí, la carne es débil, hay que tener en cuenta eso. Alguien decía, si uno pone a dos perros pelear, que eso no se debe hacer,
Pero hay personas que acostumbran a eso, a poner perros a pelear, a poner gallos a pelear. Y hasta personas también a poner a pelear. Mire, ¿sabe quién ponía a pelear a los cristianos, a los anabaptistas, en el tiempo de la iglesia primitiva? César, Nerón, le echaba a los leones para que despedazaran a los cristianos, y a veces con gladiadores ponían a las personas a pelear. Bueno, yo por eso no voy de acuerdo con el maltrato animal, por eso no voy de acuerdo con el toreo. A mí me parece que eso es una especie de sadismo, lo que es toreo, lo que es pelea de gallo, lo que es pelea de perro. Bueno, pero nosotros peleamos con nuestra vieja naturaleza. Peleamos con nuestra vieja naturaleza. Yo me acuerdo de unos que cantaban, eran como que de Guatemala, que decían que el espíritu con la carne tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Bueno, tendrían algo de razón, pero en realidad sí. A ver, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el título del mensaje es La naturaleza divina. La naturaleza divina es el título del mensaje. Bueno, voy a pedir el favor al hermano Medardo que nos dirija en la oración para que Dios bendiga el mensaje. Sea la bondad del hermano Medardo y ora por el mensaje de la palabra del Señor. Señor, en esta mañana estamos agradecidos contigo y a la vez hemos venido hasta este lugar para escuchar tu voz a través de tu siervo. Esperamos, Señor, que tú le libres del error, de la equivocación, y que Él pueda presentar una enseñanza acorde a tu palabra y acorde a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Señor Dios, sé propicio en esta mañana a través de tu mensaje para cada persona. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, como dije al principio, el título del mensaje es La naturaleza divina. A ver, ¿por qué la naturaleza divina? Mire, Dios, especialmente el Señor Jesucristo, compartió o comparte dos o tres atributos con nosotros. La vida eterna. El Señor Jesucristo tiene un atributo que Él es eterno. Él comparte con sus hijos también la vida eterna. El que cree en Cristo no morirá eternamente. Le dijo el Señor Jesucristo a Marta. Cuando Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. El Señor le dijo, yo soy la resurrección y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, otro de los atributos, cuando estábamos en la tierra, bueno, el atributo terrenal también, la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Otro atributo que es sobre el cual quiero referirme, la naturaleza divina. Nosotros tenemos la naturaleza divina. Parece mentiras, pero es cierto, porque dirán, bueno, ¿cómo un hombre mortal va a tener la naturaleza de Dios? ¿Sí? ¿Qué se necesita en primer lugar? Nacer de nuevo. Que el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacemos de nuevo con una nueva naturaleza, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo tenemos la naturaleza divina? ¿Ah? Mediante el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo plenamente y hemos nacido de nuevo, hemos confesado nuestros pecados, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. A ver, ¿qué quiero decir con conocer? Bueno, voy a poner un ejemplo. Nosotros conocemos a nuestro presidente, ¿verdad? Bueno, lo hemos visto por los medios de comunicaciones, por las redes sociales, cuando da su discurso, bueno, etcétera, etcétera. Pero no conocemos al presidente en realidad personalmente. Perdónenme que hable de él, o que hable de cualquier presidente. No solamente me refiero al que nos preside, sino yo me refiero a cualquier presidente, a cualquier rey de la tierra. Mire, esta palabra conocer así de paso es la palabra gnosis, en griego, gnosis. Pero cuando se conoce, cuando se tiene un conocimiento superior a cualquier persona, se le dice pronosis, un conocimiento superior. A ver, este es el conocimiento superior que debemos de tener con Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Dicen sí. Cuando ya uno le dice, ¿usted cree en Jesucristo? Ya tienen un poquito de duda. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo, entonces sí conoce, valga la redundancia, con un conocimiento superior al Señor Jesucristo. No un conocimiento superficial, un conocimiento superior. Ahora sí, esta introducción estuvo larga. El texto se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pedro. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, tenga la bondad de alguno de ir buscando yo me extendí mucho con la introducción, ir buscando el texto. ¿Algún voluntario que quiera leer? Según de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sigue más adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. A ver, yo quisiera empezar, ¿verdad?, a que estudiáramos esta epístola del apóstol Pedro. Bueno, muchos eruditos bíblicos y otras personas en general tienen al apóstol Pedro como ignorante, como un pescador ignorante. Pero mire las doctrinas que encierra la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Por qué? Si era un pescador ignorante, precisamente porque tuvo el conocimiento superior cuando conoció al Señor Jesucristo. Él se merece llamarse apóstol, como los demás apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? Los que presenciaron
La vida del Señor Jesucristo, estuvieron presentes, estuvieron igualmente en la vivencia, vivieron con el Señor Jesucristo. Anduvieron con Él, vieron sus milagros, vieron sus proezas, sus señales, sus prodigios. Llegó el juicio, un juicio injusto que le hicieron al Señor Jesucristo. Lo ajusticiaron, le pusieron la corona de espinas, lo crucificaron. Fue muerto y sepultado y resucitó. No hay que desconocer eso. Resucitó y está vivo. Bueno, las personas que presenciaron la vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo son los apóstoles. Ahorita no hay apóstol. Ahorita no hay apóstol. Yo lo he dicho muchas veces, en el libro de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, va a haber 12 cimientos. También van a haber 12 puertas. 3 al norte, 3 al sur, 3 al occidente y 3 al oriente. Ahí van a estar grabados los nombres de los 12 apóstoles, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, si hay otro apóstol más, ¿a dónde lo van a grabar? ¿A dónde van a escribir ese nombre? Muchos se hacen llamar apóstol hoy en día, incluso compran el apostolado. Están vendiendo el apostolado en los Estados Unidos. Si alguno quiere ser apóstol, entonces compre su credencial, según ellos. Pero bueno, ya esto sería tener en poco la palabra de Dios. Apóstoles ya no hay, profetas ya no hay. El último profeta fue Juan el Bautista, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Para de contar ahí. Bueno, si nosotros tenemos la naturaleza divina, nosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Así dice tenga la bondad leer otra vez el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén, amén. Bonito que es este versículo, aquel que nos llamó. Mire, hay una, como yo dije uno de los domingos pasados, de la secta que hay, que dice que si uno no fue llamado, entonces no está predestinado. Y si no está predestinado, se puede ir al infierno. A ver, el Señor nos llamó. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esta es una de las promesas. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero también el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A ver, entonces, ¿cómo estamos? ¿Quién llama? ¿El Padre o el Hijo? Ambos llaman. Ambos llaman. Entonces no se pueden escudar los predestinadores a decir de que si Dios nos llamó, sí, Dios nos llamó. El Padre nos llamó, el Hijo también nos llamó. A ver, pero para ver quién acepta la invitación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos, los que en Él creen, o los que en Él crean, no se pierdan. La carta está extendida para todos. A ver, ¿yo por qué estoy diciendo eso? Porque estoy inquieto por esos predestinadores que están perturbando a los hermanos. Están perturbando al creyente fiel, al creyente que tiene su fe, que tiene su buena fe. Vamos entonces ahora sí a entrar a las promesas y a la naturaleza divina. Tenga la bondad de mano. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles promesas? Si nosotros tenemos el conocimiento superior,
como lo dije anteriormente, en el Señor Jesucristo, es que debiéramos de tenerlo. Es que debiéramos de tener el conocimiento superior. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? Todo hijo conoce a su padre. Bueno, todo padre conoce a su hijo también. Pero, ¿qué ha pasado? Porque también el apóstol Pedro dice que el que no tiene estas cosas, sería el versículo 9 y 10, el que no tiene estas cosas es ciego. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, usted es ciego espiritualmente. Tampoco puede guiar a los ciegos, porque si el ciego guiara al ciego, ambos irán al hoyo. No entiendo entonces por qué cualquier persona que no, en primer lugar, no ha conocido a Cristo, ya coge una Biblia, ya quiere predicar, ya alquila un garaje, pone unas bancas y hace una iglesia. ¿Quién le dio autoridad? Nosotros tenemos que tener autoridad. Cualquier persona que quiera servir al Señor como ministro de Dios tiene que tener autoridad por una iglesia madre. Oiga, ustedes no saben que la iglesia es una dinastía. La iglesia es una dinastía. El Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia del Señor? Se llama mí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que en otras palabras es infierno, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De ahí tenemos nosotros la dinastía. Mire, si nosotros somos fieles, si nosotros ya hemos aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, alguno, el que sea, como dije anteriormente, Dios llama a todos para que acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vivo yo, dice Jehová, en el Antiguo Testamento, que no quiero la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y las promesas de las cuales habla el versículo 4, ¿cuáles son? El que a mí viene no lo echo fuera. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A ver, este es un mensaje prácticamente que tiene que ver con el creyente, pero también llama al inconverso, al que no ha conocido a Cristo, al que no se ha convertido al Señor. Fíjate, tenga la bondad, repite el versículo 4 y pasamos al versículo 5, hermano, tenga la bondad. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadido a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, si nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, y verdad que ya la persona ha aceptado a Cristo, nosotros también lo hemos hecho. Porque si ustedes no hubieran recibido a Cristo, de pronto no estuvieran reunidos acá. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la Iglesia Bautista, la puerta estrecha. Estamos luchando. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Se ha luchado. Tampoco ha sido fácil por el Face. Yo todavía no he recibido un mensaje que haya dicho, ya yo entregué mi vida a Cristo. No he recibido el mensaje. Entonces, ¿será que no querrán participar de la naturaleza divina? Nosotros somos participantes. Oiga, es que ahí lo dice el versículo 4, ya se ha leído como 2 o 3 veces. Mediante sus promesas. ¿Cuál es la promesa?
La principal promesa que el Señor dio, esta la de Juan 3:16. Incluso desde el Antiguo Testamento, cuando dice el profeta Isaías, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oigan del bien, oíd del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, como está diciendo acá. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si nosotros o la persona no quiere ser participante de la naturaleza divina, entonces, ¿de qué va a participar? ¿Del mundo? Mire, cuando la persona ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es hijo. Yo no voy a decir cosas negativas, pero, a ver, quiero que tengan en cuenta esto. Si se apartare, si ha participado de la naturaleza divina, sigue siendo hijo. Con esto no quiero decir que debe apartarse del Señor, porque la Biblia dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. El hijo pródigo se apartó, se conectó con los cerdos. Pero como él tenía la naturaleza divina, volviendo en sí, dijo, me levantaré y iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el cerdo se quedó en la pocilga. ¿Cuántos cerdos no hay que se hacen pasar por ministros de Dios? Y como dice las Sagradas Escrituras, hasta sus mismos ministros, ¿ministros de quién? De Satanás. Hasta sus mismos ministros se disfrazan de ángel de luz para engañar. Bueno, pero la idea principal, o el tema principal, la naturaleza divina, que esto nos encierra los puntos. Mire, el primer punto sería fe. A ver, fe, ¿para qué? Fe para ser salvo. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. Y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, un regalo de Dios. La gracia, el charis de Dios, es un regalo. La gracia quiere decir un favor no merecido. Nosotros no merecíamos que el Señor hubiera venido a morir por nosotros. No merecíamos que fuésemos participantes de la naturaleza divina. No, todo por gracia. Porque por gracia soy salvo y por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a terminar con el versículo 5 y 6. Tenga la bondad, hermano. También poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén, amén. Como dije al principio, fe. ¿Cómo tenemos fe? La fe salvífica. Bueno, hay personas que tienen fe en la fe, ¿no? Que dicen, bueno, yo tengo fe que voy a declarar tal cosa y yo lo que declaro, eso no es bíblico. Nosotros no somos quienes para declarar. La palabra declarar, que yo declaro prosperidad, yo declaro sanidad, declaro salud. Mire, nosotros no podemos declarar, porque declarar es decretar. El único que decreta y declara es el Señor Jesucristo. Bueno, fe, la fe salvífica para ser salvo. Virtud, mire, esta palabra virtud anteriormente era como algo nato en algunas personas, nacía en unas personas, persona virtuosa. Acuérdense que Proverbio dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora
en el caso de los romanos, la palabra virtud es valor. Valor. Que la persona misma se sepa valorar. Bueno, de que yo soy un pecador, ahora voy a tirarme a la perdición. Ya como caí en pecado, yo era creyente, era yo evangélico, yo asistía a la iglesia, pero por A o por B resbalé, ahora... No, eso es no tener virtud. No estimarse la persona misma. Virtud. Conocimiento, ahí está. El conocimiento superior. Conocimiento, también paciencia. La paciencia no quiere decir es que uno sea... que si una persona es impaciente, entonces no tiene paciencia. No, ¿sabe qué significa la paciencia? Aguantar, soportar, tolerar. Eso es lo que es la palabra paciencia. Debemos nosotros de tolerar a los más débiles. Hay hermanitos que son débiles, hay hermanitos que no se dejan amar. Nosotros tenemos que amarlos, tener paciencia con ellos, no odiarlos, ni tenerle rencor, ni excluirlos. No, señor. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Paciencia, conocimiento, dominio propio. Precisamente, uno debe tener, sobre todo el que ya ha conocido a Cristo, ya tiene el conocimiento superior, el pronosis, ya tiene el conocimiento superior, entonces esa persona tiene dominio propio. A ver, no se deje dominar de cualquier persona que lo invite a hacer cosas indebidas. No se deje arrastrar por cualquier viento de doctrina. Eso es dominio propio. Ahora, si nosotros tenemos virtud, tenemos fe, tenemos virtud, tenemos conocimiento, tenemos dominio propio, paciencia, afecto fraternal. Ahí está lo que estábamos hablando al principio. Hermanos que no toleran a otro hermano. Hay hermanitos, como yo repito, son difíciles de amar, pero hay que amarlos. A veces hasta la mujer. ¿Qué dice? Cuando la mujer a veces se nos pone un poco difícil, ámala. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la Biblia. Bueno, paciencia. Conocimiento. Teniendo el conocimiento, como le dije, lo he dicho ya como 5 veces, la persona tiene el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Podemos saborear todos esos frutos teniendo la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Y si nosotros tenemos la naturaleza divina, encontramos un vecino y dice, camine, vamos a la iglesia para que oiga el mensaje de la palabra de Dios. Mire, aquí le dejo este tratadito para que, este folletico para que usted lo lea. Amor, ya tenemos amor para con las almas que están en peligro de perderse. Mire, ¿sabe por qué? Ya con esto termino. Así dicen los predicadores, yo con esto termino y a veces no terminan. Mire, teniendo nosotros la naturaleza del Señor, nosotros tenemos compasión. Y no solamente compasión, tenemos también la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, somos participantes de la naturaleza divina y podemos nosotros, el que cree en Cristo, como dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué ese río de agua viva? Para repartir el agua de vida a las personas que se mueren de sed espiritual. Así como la samaritana tenía sed. Señor, dame esta agua para que yo no venga más a este pozo a sacarla. El Señor, desde antes, desde el Antiguo Testamento, como dije anteriormente,
dijo, a todos los sedientos venid a las aguas. También, en el último y gran día de la fiesta, el Señor... Ahí está. El Señor nos está llamando para participar de nuestra naturaleza divina y que Dios quiera ayudarnos y vamos a procurarlo más. Que el Señor les bendiga.